Buenas tardes, mi nombre es Laura Marcela Prieto Bejarano. A continuación les voy a presentar la entrevista realizada al señor Raimundo Cabrales, músico barranquillero y gran exponente del folclore tropical, con una trayectoria musical de prácticamente toda su vida. Si bien hasta hace pocos años realizó estudios técnicos al respecto, desde su infancia estuvo inmerso en este mundo de la música tradicional colombiana. Buenas tardes, Laura, pues te agradezco mucho la oportunidad de poder abordar este importante tema. Me parece muy interesante que se empiecen a indagar sobre el folclore y la música, todo lo que eso tiene que ver, todo lo que nos representa como sociedad. Creo que es un paso en la dirección correcta que estemos empezando a cuestionarnos, a indagar sobre este tipo de cuestiones. Entonces, pues, bienvenido sea y vamos a ver qué sale de esta interesante charla. Buenas tardes, Raimundo. ¿Cuál es la música de ritmos tradicionales del territorio donde usted vive? ¿Y quiénes los crearon o cuál es la procedencia histórica geográfica de este tipo de música? A ver, Laura, la región Caribe colombiana tiene entre sus tesoros una gran variedad de ritmos musicales. Es tal vez esta la mayor riqueza, la diversidad. Algunos ritmos son totalmente autóctonos, como lo sería la cumbia, la puya, el porro, el paseol, el vallenato originario, es decir, el paseo vallenato, el son vallenato, la puya vallenata, el merengue vallenato, la canción vallenata como tal. Otros son variaciones de los patrones rítmicos originales, como sería la champeta, el curulao, la tamborera. Y podríamos también hablar de un tercer grupo, que son los ritmos adaptados, algo que está muy pegado ahorita y que algunos han salido pues al mercado. Y, y este grupo de propuestas rítmicas adaptadas, podremos mencionar el cumbiambé, la corrigua, la macumba, la malanga. Yo creo que en total estaríamos hablando que dentro de estas tres categorías tenemos más de 100 ritmos, lo que en otros y por la industria. Lo que pasa es que por la industrialización de la música, unos están más conocidos que otros y otros logran salir, digamos, de nuestras fronteras, expandirse. Pero si tú me preguntas, en la región Caribe colombiana tenemos una cantidad de ritmos dentro de estas tres categorías. Yo soy muy enfático en decirlo, pero estaríamos hablando de más de 100 cada una, con una historia, con unas raíces, con unos orígenes, con unos exponentes claramente definidos, pero que con el pasar del tiempo se han ido interrelacionando. Hay gran influencia de unos más que de otros, pero están ahí y eso es lo importante. ¿Cuáles son los instrumentos que emplean para interpretar la música tradicional? ¿Y cuál es la importancia o el valor simbólico, si lo tienen, otorgado a dichos instrumentos? Hay muchos ritmos que se mantienen en el tiempo y otros que parece que están a punto de desaparecer. Y estos instrumentos y su significado parte de la influencia predominante según el ritmo del que hablemos. Un ejemplo de esto es la influencia africana en la música de la región, la cual la vemos manifiesta claramente en la densidad de estructura rítmica que presentan las interpretaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esa influencia africana está dada por los tambores, los cuales son elementos fundamentales para la interpretación de los ritmos típicos caribeños, que en la mayoría de los casos corresponden con tradiciones africanas o con adaptaciones de estas construidas por los descendientes de los primeros africanos que fueron deportados a nuestro país. Entonces es algo que viene de nuestras raíces, de nuestros orígenes, y que hemos venido arrastrando con el paso del tiempo y que lo hemos incorporado en nuestra cotidianidad. Entonces yo creo que el tambor es el mejor ejemplo de cómo la influencia de esta música va a través del esto. Si bien no es el único, pues es como el más representativo. Recordemos que los músicos utilizan los tambores en ambientes festivos y religiosos,
Los usan para el toque del bullerengue, también conocido como chandé o tambora. Es un instrumento casi que esencial y obligatorio para ellos. La cumbia, el mapalé, la gaita, la puya y los cantos del umbalú o los rital de los muertos son cosas que tienen una larga tradición y en los cuales los tambores, a pesar de ese sonido tan esplendoroso, tan fútbol, se han ido adaptando y perfectamente uno encuentra composiciones en las cuales participan de estos, pero todo en una santa armonía que hace que estos ritmos sean una expresión del folclore, claramente. Yo creo que, como te diría, existen muchísimos más, no solo los tambores, sino los instrumentos que tienen un legado, una historia y que hacen parte de nuestra identidad cultural. De manera general, así podríamos hablar de la marimba o el arco musical, la marimbula, la quijada de caballo y el tinajo. Estos últimos grandes exponentes del folclore y sobre todo de la parte de San Andrés y Providencia. Se me escapan algunos, pero creería que podríamos hablar de la marimba de Choconta, el guasa, los cocunos y por qué no el mismo acordeón, que a pesar de que sabemos que tiene unas raíces europeas, lo hemos incorporado y tenemos acá inclusive un ritmo como el vallenato, que es prácticamente acordeón y viento y fuerza. Entonces yo creo que acá lo que deberíamos decir y lo que realmente ocurre de interesante es que hay cosas que ya se han ido incorporando en nuestro diario vivir, en nuestro pensar, en nuestro imaginario social. Y entonces, por ejemplo, tú ves un acordeón, o cualquier persona en este momento mira un acordeón y piensa automáticamente en vallenato. Un trabajo sin duda que hay que agradecerle a la publicidad y a todo lo que este género ha podido y logrado conquistar. Pero nuestra cultura es mucho más que el vallenato. La región Caribe, este ritmo tropical, como te decía, con más de 100 géneros, tiene una diversidad que yo creo que muy pocas personas son capaces de lograr a comprender. Entonces, para mí los instrumentos que te nombré y los otros tantos que se me escapan, porque la verdad es un tema bastante amplio, hacen parte de quienes somos, de nuestras raíces más profundas. No todos en la costa pueden tener acceso a un acordeón, pero sí a una guasa, a una mandíbula, a un tinajo. Lo importante es el ritmo, el son que lleva en la sangre la persona y que lo convierte en un exponente del folclore. Cada instrumento sin duda tendrá su significado, pero en general todos estos significados convergen a un mismo sentido. Yo siempre lo he pensado que es la humildad, las ganas de hacer música con lo que tenemos a nuestro alcance. Eso significa tanta variedad. Ser recursivos, porque la música no la hace el instrumento, la música la hace el alma de quien está ahí para cantarla, para interpretarla o simplemente para sentirla. Entonces, por eso esos instrumentos lo único que han permitido es que las personas, desde la forma que lo sientan, exterioricen sus sentimientos a través del folclore. Y eso es realmente lo que importa y lo que debería importar. ¿Quiénes interpretan este tipo de música y en qué lugares u ocasiones los interpretan? Todo el que tenga sentimientos en su corazón. Estos ritmos caribeños son para todos. Unos los interpretan mejor que otros, pero uno desde pequeño ve y siente la música con alegría, con despecho. Uno carga una tambora desde que puede con ella, la ve, la siente, en una parranda, en un velorio. La música es una forma de expresar que tenemos y que nadie nos puede cohibir, nos puede detener. Muchos dicen que es la alegría de los costeños, nuestra mamadera de gallo, como dicen popularmente. Pero no, simplemente es una forma de exteriorizar. Es una forma que nosotros tenemos de presentarle al mundo lo que sentimos.
lo que sentimos. La ira en una tambora, el sentimiento en una marimba, la pasión en el acordeón, ritmo en una mandíbula. Todo es cuestión de expresión. Ya después tú decides si te especializas en algo o simplemente lo haces cuando te sale ya. Pero para eso estamos, para expresarnos y para lograr que eso sea algo que nace de adentro, que nos permite presentarle al mundo en un idioma no verbal sensaciones, sentimientos, un nuevo lenguaje. Yo me diría que este tipo de folclore es una forma de lenguaje que no todos entendemos, por eso no a todos nos gustan todos los ritmos, ni todos son de nuestro agrado. Podríamos llegar a decir que estos intérpretes lo que hacen es una conexión con las audiencias, que logran entender ese lenguaje de la música que se les está presentando, creería yo. La música tradicional está relacionada con las fiestas o vida ritual de su grupo social. A ver, Laura, como te lo dije, la música es una parte fundamental de todo en el Caribe. En nuestro entorno, en nuestra cultura, la comunicación es visceral, directa. Y esto muchas veces no funciona. Entonces simplemente uno recurre a la música, sin importar la ocasión. Lo que sí es claro es que a diferencia de otras gentes tenemos música para todo. Tenemos canciones perfectas para un matrimonio, para un velorio, una parranda, una algarabía, un desamor. Acá la música es una forma de comunicarnos, de relacionarnos. Para nosotros no es fácil confesar un desamor, por ejemplo, pero sí es fácil cantarle o tocarle una canción que salga del alma y nos ayude a entender y al hacernos entender. El macho costeño no se ve a sí mismo hablando de desamor o hablando de tristezas, pero sí se ve y sí se reconoce cantándole esas cosas. Entonces es ahí donde la música se relaciona con nuestro entorno, es nuestra forma de exteriorizar los sentimientos más puros. Y lo que pasa es que a veces eso trasciende y se logra transmitir a otras personas de tal forma de que se identifican, y es ahí donde empieza a gustar la música o empieza a ser reconocida o por lo menos retransmitida para que perdure y para que esas composiciones o esas presentaciones musicales se sostengan a lo largo del tiempo. Yo creo que podría ser esa la más grande relación. Sin duda de pronto habrán otras más, pero yo considero que esa es la importante y esa es la que se debe rescatar. ¿Cuál es el significado o el valor simbólico otorgado por su comunidad a la música tradicional? Yo creo que son nuestras raíces, es nuestra identidad y es algo por lo que queremos luchar para que el tiempo y esas nuevas modas no nos terminen deteriorando y eliminando y suprimiendo para las futuras generaciones. Y muchos luchamos porque día a día haya alguien que se interese por eso y así no muera la tradición. Y con ellos, yo creo que con la tradición está ligada a nuestra esencia. Entonces, desde que hayan algunas personas que se decidan por entender, por aprender, por conocer todo este valor, todo lo que hay detrás de estos ritmos musicales, del hecho de hacer música, del folclore como tal, eso nos va a permitir mantener nuestra identidad en el tiempo, no desaparecer, mantener esa singularidad y esa particularidad que nos hace tan únicos y tan especiales y reconocibles. Es nuestro sello característico. O sea, yo espero que nunca lo perdamos. ¿Cuál música tradicional de su comunidad guarda relación con la memoria colectiva de quienes habitan su territorio? Es decir, a través de esta música se conservan o transmiten relatos que son importantes para la historia de su territorio. Yo creo que lo primero que se aprende
las trovas, los versos, las pullas de los maestros, de los juglares, de los más grandes. Uno de pelado lo primero que aprende son esos ídolos que el consumismo no nos ha quitado, que la radio con sus modas no nos ha impuesto, los que uno escucha desde niño, desde pequeño, las trovas, los versos que lo acompañaron a uno en su infancia y que uno los ve ahí, que uno puede tener a un gran maestro del folclore a la vuelta de su esquina y uno puede participar de ese proceso creativo, o por lo menos no participar, pero por lo menos sí verlo, ver cómo alrededor de una parranda se va creando un son, se va creando una canción que años más tarde se vuelve un himno y uno saber que de pelado la vio o simplemente estuvo ahí presente en ese proceso creativo. Yo creo que en esas letras, en esos ritmos están historias que uno conoce y que se van pasando de generación en generación. Y es una forma de vivir esa historia y aprender de ella. Cuando uno de pelado le enseña una canción, uno la aprende ya sea a tocarla o a cantarla. Y mientras sea ese proceso de aprendizaje, le van diciendo a la historia que rodeó ese amor, esa muerte, esa oda, ese desamor. Entonces uno termina sabiendo la canción y el cuento que la volvió un legado. Y años más tarde, pues, cuando ve una situación similar, uno evoca esa canción y ahí es donde se construye tradición. Entonces, esa memoria que uno empieza a guardar de ese tipo de situaciones es la que construyen, que se va transmitiendo de generación en generación y permiten hablar de una identidad cultural y de un folclore. ¿La música tradicional es escuchada por las nuevas generaciones o ha sido olvidada? Muy pocos, Laura, lamentablemente, pues a pesar de que con más de 100 ritmos estoy seguro que a la gente le podría interesar uno, dos, tres, podría entender ese lenguaje de alguno cuando menos. Tenemos que ser conscientes de que la radio y la producción industrial de la música, la industrialización de la música, como algunos autores lo refieren, pues hacen de que ahorita lo que se pasa en la radio sean las cosas que venden. Y si empezamos a hablar de lo que vende la radio, pues estaríamos abordando una discusión que se escapa de nuestro tema y que la verdad es hasta triste llegar a reconocer lo que le pasa a la radio ahora. Seamos conscientes de que salvo algunas iniciativas locales o pequeñas, la radio ya no pasa a nuestros maestros juglares, ni los versos más bonitos, ni los toques más difíciles. Vivimos en un mundo en el que la radio pasa simplemente lo que se vende, lo que está pegado. Y esta es una opinión muy personal, pero yo creo que estamos en un momento de la historia o en un mundo, ya por así decirlo, en el que lo que se vende es la antítesis de lo que es la cultura. No, pues no quiero entrar a ejemplificar, pero si uno mira ciertos géneros, ciertas cosas que se escuchan en la radio, pues sería muy difícil que lo pusiéramos en términos de folclore, cuando menos. Ahorita hablan de cultura urbana. Sin duda sí, quienes categorizan eso pues tendrán sus razones. Yo la verdad pues me aparto de esa discusión. Lo que sí podría tener claro y sí digo abiertamente es que está bastante alejado del folclore, ¿no? Le hace falta esa tradición de la que venimos hablando, que hemos llegado a mencionar, esa identidad cultural. Entonces, salvo algunas cosas como el vallenato y la cumbia, hay personas que en la vida han oído una puya, un bullerengue, una macumba. Y por eso es que ahora tenemos un vallenato amorfo, raro, que no se entiende por qué debe vender. Una cumbia llena de cosas raras, de instrumentos eléctricos y un poco de cosas que ni ellos saben cómo bailar. Y si el precio de vender es transformar y degradar la cultura y el folclore tradicional, yo pensaría que es mejor no vender nuestros ritmos. No sé si será olvidado, no sé si esto es ponerle
un predestino al olvido a nuestros ritmos folclóricos tradicionales. Pero ese es nuestro trabajo, y eso es lo que hacemos, y eso es lo que nos motiva día a día, luchar porque eso no sea así. En mi caso, y pues a muchos nos han inculcado que así seamos pocos los que recordemos estos ritmos, lo importante es que lo hagamos con respeto, cariño, y sin degenerar lo que en definitiva es nuestra esencia, es nuestra raíz cultural, nuestra identidad como grupo social. Entonces, si para vender tenemos que generar eso, es mejor que no lo hacer. Tal vez no podemos atraer a tantos jóvenes, pero estoy seguro que con los pocos que entienden este lenguaje es más que suficiente para que la tradición perdure. Bueno, Raimundo, sin duda alguna son puntos de vista que abren el debate. Muchas gracias.